Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Pero hoy vamos a concentrarnos en terminar de estudiar la calle de oro. Vimos entonces que la calle de oro era una ciudad de oro puro refinada. Y cuando hablamos de oro puro significa que ha pasado un proceso. Que ha pasado un proceso para ser refinado. Por lo tanto, para nosotros formar esa calle de oro en nuestro corazón, esto es espiritual. Tiene que formarse en nuestro corazón. Y la forma de formar ese oro puro en nuestro corazón es a través de los procesos. Es a través de esos procesos dolorosos que Dios puede utilizar cualquier persona, cualquier animal, cualquier creación, cualquier enfermedad, cualquier cosa con tal de formar esa pureza de oro refinado en nuestro corazón. Por eso es que cuando usted está pasando un proceso, usted está pasando un dolor, usted está pasando una situación difícil en su matrimonio, con sus hijos, en la economía, con una salud, lo que Dios está tratando de hacer es formar el oro puro dentro de usted. Y repito, este oro puro es en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque lo que formamos aquí en la tierra es lo que vamos a cosechar en la eternidad pasada. Yo no puedo pretender caminar en una calle de oro allá en la eternidad venidera si no he aprendido a caminar en una calle de oro aquí en la tierra. Por lo tanto, lo que yo hago aquí en la tierra será un reflejo de lo que yo voy a hacer allá en la eternidad venidera. Amén. Entonces, este proceso duele, este proceso es doloroso. Lloramos, ansiedad, angustia, depresión y tantas cosas. Pero cuando uno entra al entendimiento de que todo es para bien, de que todo lo que me ocurre es porque Dios lo permite, lo que está haciendo Dios es quitándonos impurezas, formando como el maestro hace al barro, lo fabrica. ¿Me estoy dando a entender? Entonces lo que Dios está formando a través de su proceso es un oro puro refinado. Ahora bien, vimos anteriormente que cuando uno tiene ese oro puro refinado, encuentra esa calle. Y la palabra calle significa anchura, significa libertad en el espíritu, significa amplitud, significa gozo, significa alegría. Por lo tanto, cuando yo encuentro esa calle, dice la palabra de Dios, que voy a aprender a tener libertad en mi boca. Voy a aprender a tener libertad en mis pasos. Voy a aprender a tener libertad en ensanchar mi cuerpo. Entonces voy a entender que el camino de oro se está formando en mí. ¿Estamos bien hasta ahí? Luego, hoy vamos a ver a quienes Dios les va a mostrar ese camino de oro o esa calle de oro. Y para eso vamos a tomar el tabernáculo de Moisés para entender bien este concepto. Para entender bien este principio. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que me lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ellas. Dice: ancha es la puerta y amplio es el camino, muchísimos entran por ello, pero eso me lleva a la perdición. Ahora bien, después dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que me lleva a la vida eterna. Si estamos hablando de que Dios me muestra una plaza, una ciudad y una calle ancha, como la Nueva Jerusalén, Jesús está diciendo acá, bueno, entonces para encontrar esa puerta ancha en la eternidad pasada, yo tengo que buscar en este presente una puerta estrecha y angosta para encontrar esa plenitud en la eternidad pasada, en la eternidad venidera. Gracias. En la eternidad venidera. Lo que Dios está diciendo es, cuando dice, voy a poner límites a tu hombre viejo,
voy a poner angostura o derechos para que el hombre viejo no se salga de los límites que tiene que pasar para llegar a ese camino ancho en la Nueva Jerusalén. Cuando yo restrinjo la carne, el espíritu tiene libertad. Pero cuando yo restrinjo al espíritu, la carne tiene libertad. Por lo tanto, necesitamos encontrar, identificar que Dios en esta tierra nos va a mostrar una puerta estrecha y un camino angosto para luego encontrar la amplitud de la libertad en el espíritu. Yo no puedo encontrar la libertad en el espíritu si yo no puedo ponerle límite al hombre viejo, a mis deseos carnales, a mis aspectos morales. Yo necesito restringir al hombre viejo. Cuando hablo del hombre viejo, hablo de la carne como tal, los malos pensamientos, los malos deseos, los malos hábitos, los malos pensamientos. Necesito restringirlo, porque la palabra oro significa sabiduría, deidad de Dios. O sea, si yo necesito caminar en esa calle, necesito caminar en la verdad de Dios, en su sabiduría, en su deidad. Amén. Ahora bien, este es el tabernáculo de Moisés. Este es el tabernáculo de Moisés. La figura que miramos acá es la imagen de la estatura del varón perfecto que habla Efesios 4:13 y que habla el libro de Hebreos, cuando dice como un tabernáculo no hecho de mano. Amén. Pero a la par miramos el tabernáculo de Moisés, tipo, sombra o figura que Dios le mostró a Moisés en el antiguo pacto. Entonces podemos ver que en el tabernáculo de Moisés, en esta parte de acá, podemos encontrar que todo esto que está aquí alrededor es la iglesia. Son las personas que una vez conocieron a Cristo, que aceptaron a Jesucristo, que les sirven a Jesucristo, que quieren caminar con Jesucristo. Pero hay personas que, muchísimas, como dice, angosta, estrecha es la puerta y angosto el camino que me lleva a la vida. Y dice, y pocos la encuentran. Significa que en este sector de aquí hay muchísimos cristianos que están a nivel de atrio. Y cuando están a nivel de atrio, ¿qué es lo que pasa? Pegan su saltadita para afuera, van a dar su paseíto ahí al mundial, se salen, regresan y están en un juego en los atrios. ¿Y qué encontramos en los atrios? Usted ahí encuentra predicadores de gran renombre, encuentra profetas de gran renombre, encuentra personas con dones de sanidad sorprendente. Usted encuentra ahí en ese atrio, encuentra hombres esplendorosos en la teología, que usted se queda sorprendido y dice: yo quiero ser como él, yo quiero predicar como él. Pero ese tipo de personas todavía están en los atrios, todavía están que no quieren avanzar, que no quieren crecer. ¿Qué material había en los atrios? El altar de bronce y el lavacro era material de bronce, no era de oro. ¿Y usted por qué me dice, pastor, que ahí hay grandes predicadores, grandes profetas, grandes hombres de Dios? Porque ahí están los dones del Espíritu de Dios. Y los dones del Espíritu de Dios son un regalo de Dios. No es porque yo he pagado un precio para tener esos dones. No es porque yo he pagado un sacrificio para ser un profeta. No es porque yo he pagado un sacrificio para ser un maestro, para ser un pastor. Son dones que Dios ha regalado. Y hoy la iglesia
seguimos tanto a los hombres terrenales que queremos impactar a los hombres que nos olvidamos de la verdadera calle de oro que tenemos que formar en nuestro corazón, que se llama Jesucristo. Hoy nos apantallamos con personas, con hombres, cuando todavía están en atrios. Y con esto no estoy diciendo que esos hombres, o estoy juzgando un tipo de hombres. Lo que yo me refiero es que sinceramente la mayoría de cristianos hoy en día pasamos en los atrios. No avanzamos, no queremos crecer, no queremos avanzar. Nos conformamos con lo básico, siendo niños espirituales, pero no crecer espiritualmente. Entonces, en el tabernáculo encontramos la calle de oro, porque en esta parte que usted mira acá, ¿qué es esto que tiene acá? Encontramos todo de oro, todo el material de oro. Allí eran sus columnas de oro, el candelero de oro, la mesa del altar de oración de oro, la mesa de los panes de oro. Y más al fondo está el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde dentro del arca del pacto estaba la ley quebrada por Moisés, la vara de Aarón que reverdeció, figura de la oposición que nosotros tenemos a la autoridad, y está el maná que el pueblo de Dios despreció. Y ahí también encontramos el asiento de misericordia, donde Dios tapó eso que nosotros rehusamos hacer para tener una conexión con Dios. Entonces, vuelvo y me centro. Pocos son los que encuentran el camino. Pocos, no muchos. Por eso hoy usted va a ver cantidad de cristianos asistiendo a iglesias, bendito Dios por ello, pero al día siguiente quejándose, murmurando, lamentándose de las cosas que le están pasando. ¿Todo por qué? Porque no quieren dar el paso de entrar a formar la calle de oro en su corazón. Entonces, el tabernáculo es un tremendo principio. Y si usted lee la Biblia en hebreo, aquellos que me miran, hay muchas personas que nos miran, la palabra santo y santísimo no existe en el original hebreo. Lo que dice es Kadosh y Kadosh Kadosh. Es santo y santo santo. O sea, el lugar santo lo dice como Kadosh, santo, y el lugar santísimo Kadosh Kadosh, o sea, santo santo. Lo que Dios está diciendo es que cuando nosotros disponemos a crecer y a dar este paso de pasar, de estar en los atrios, a pasar a formar la calle de oro, Dios me está convirtiendo como en un santo. Y la palabra santo viene de santidad, que significa ser apartado para Dios. Por eso, cuando la venida de Cristo, no es su segunda venida, el evento más próximo no es su segunda venida, el evento más próximo es el arrebatamiento de la iglesia. La venida de Cristo es después del arrebatamiento, 3 años y medio después de la gran tribulación, cuando la iglesia ha sido arrebatada. ¿Qué es lo que va a pasar ahí en ese tema o en ese sentido? Muchos cristianos se van a quedar para ver la gran tribulación. Muchísimos. Y si no, leamos Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 14. Y dice que los primeros cristianos morirán al inicio de la gran tribulación. Lo segundo, dice que en Apocalipsis 12 dice que vendrá el águila y levantará un grupo de cristianos y los llevará al desierto para esconderlos del anticristo. Y el tercer grupo de cristianos que morirá en la gran tribulación, dice que morirá al final de la gran tribulación, cuando aparezcan los 2 testigos. Significa que en el arrebatamiento, ¿quiénes se van? Se van la iglesia entera. Pero hay muchos cristianos que se van a quedar. ¿Por qué?
Porque cuando estaban aquí adentro decidieron dar un paso afuera y en ese momento ocurrió el arrebatamiento y se quedaron afuera. Pero tenían el conocimiento de quién era Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Muchos no queremos encontrar esa calle de oro, esa deidad de Dios, esa sabiduría de Dios, esa verdad de Dios. La leemos, la compartimos, pero no la practicamos. De nada me sirve convertirme en un teólogo. Y Pablo le decía, creo que a los filipenses le decía: ustedes se afanan por aprender, pero no por ponerla en práctica. Ustedes se afanan por decir cuánto saben de la palabra, pero no poner por obra la palabra. Hoy en día muchos sabemos de la palabra, pero pocos la ponemos en práctica, porque tenemos temor a dar ese paso de formar la calle de oro en nuestro corazón. ¿Qué es lo que yo encuentro en el altar de bronce? ¿Qué es lo que yo encuentro en el tabernáculo? En el tabernáculo yo encuentro algo hermoso. En el tabernáculo yo encuentro algo hermoso. Un altar de bronce y un lavacro en los atrios. ¿Qué significa ese altar de bronce? Significa una máquina purificadora. Significa que cuando yo tengo mis pecados, reconozco mis pecados y los llevo a ese altar, esa energía deformada, Dios me la transforma en una energía para servir a Dios. Pero eso yo lo voy a encontrar cuando, y me voy a dar cuenta de que cuando yo me dispongo a pasar a la calle estrecha, a la calle angosta, para formar la calle de oro en mi corazón. ¿Me están entendiendo? Ok, vamos bien entonces. Dice Salmo 68, 24. Dice Salmo 68, 24 dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. ¿Cuál es el santuario? Kadosh y Kadosh, Kadosh, lugar santo y lugar santísimo. Y el Salmo 77, 13 dice: oh Dios, santo es tu camino. 77, 13 dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Y en la versión original dice de esta forma: tu camino, oh Dios, está en el santuario. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? Lo que me da a entender es que el verdadero camino para llegar a tener esa paz y esa tranquilidad, ese gozo y esa alegría, solo lo voy a encontrar en el camino santo, en el camino de oro, en la deidad de Dios, en la verdad de Dios, en cumplir sus estatutos, en cumplir sus mandamientos, en cumplir sus preceptos. Hoy yo quiero torcerle el brazo a Dios y quiero condicionar a Dios que Él me dé lo que yo quiero, haciendo lo que yo quiero y no cumpliendo su palabra. Y quiero condicionar a Dios solo por el hecho de que yo me congrego todos los domingos, de que yo sirvo, de que yo hago buenas obras, de que yo hago esto y me jacto de muchas cosas. Mi visión o la misión que Dios me permitió para establecer Iglesia Siloé es ataviar a la esposa, es sacarlos del lugar atrio y meterlos e introducirlos al lugar santo, para luego pasar al lugar Kadosh, Kadosh, santo, santo, que esa es la esposa del Cordero. En los atrios usted tendrá un tipo de vestidura, en los lugares santos usted tendrá otro tipo de vestidura, y en el lugar santísimo tendrá otro tipo de vestidura. Bíblicamente, ¿qué vestiduras tenemos en los atrios? Estolas, que son vestiduras simples. En el lugar santo, ¿qué vestidura tenemos? Himatium, que son vestiduras dobles, externas y internas. Y en el lugar santísimo, ¿quién estará? ¿O qué vestidura tendremos? Lino fino, brillante y resplandeciente. Ahora bien,
La novia, en lo natural, ¿qué vestido lleva? Blanco y resplandeciente. Vamos, entonces sigamos. En el santuario. ¿Cómo está nuestra vida consagrada a Dios? ¿Cuánto de lo que del día me pasa yo le entrego a Dios? Y lo hago a Él como mi Señor. Lo hago a Él como mi Rey, como mi soberano. ¿Cuánto tiempo yo oro en las mañanas? ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra de Dios? Pero más que eso, ¿cuánto tiempo yo practico de la palabra de Dios a mi vida? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Si te dan en una mejilla, pon la otra. Bendice y ama a tu enemigo. Pero como estoy en los atrios, no me doy cuenta de que tengo que amar a mi enemigo, que tengo que bendecir a mi enemigo, que tengo que orar por mis enemigos. Porque en los atrios yo estoy con mi orgullo de que quiero que Dios me conceda todo sin yo pasar por una puerta estrecha. Ahora bien, Dios dice: ¿cuándo yo me voy a dar cuenta que estoy en pecado? Cuando yo paso los atrios y entro al lugar santo. ¿Qué encuentro en el lugar santo? O en el Kadosh Kadosh. ¿Qué encuentro? Si me permite, pantalla por favor. ¿Qué encuentro en el lugar santo? Encuentro el candelero. ¿Qué es el candelero? Su palabra. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de temor a Jehová. Isaías 11:2. ¿Qué encuentro ahí también? La mesa de los panes. ¿Cómo de su gobierno? ¿Cómo de su palabra? Experimento su palabra. La hago mía su palabra. El alimento es su palabra. Mi alimento no es lo que pueden estar diciendo en redes sociales. Mi alimento no es lo que me pueden venir a decir como chisme. Mi alimento no es lo que puede decir Satanás. Mi alimento es lo que Dios dice, quién yo soy y qué voy a hacer cuando cumplo sus mandamientos. Y entonces cuando entro en esa situación, me olvido de que lo que me está alumbrando en este lugar no es una luz natural, sino que es la luz de su palabra. En el lugar santo no entraba ningún rayo de luz del sol. El único con lo que se alumbraba era con la palabra. Eran las llamas que salían y eso alumbraba todo. Por lo tanto, el sol me alumbra por fuera, pero la luz de su palabra me alumbra por dentro. Y es cuando empiezo a caminar en el camino Kadosh Kadosh, en el camino santo, ser apartado para Dios. Ahora bien, ¿qué otro elemento encuentro en el lugar santo? El altar de oro, mi oración. Usted me puede decir: pastor, pero yo oro en los atrios. Sí, pero el nivel de oración es diferente. Porque yo le aseguro que muchos cristianos hoy en día llegan al altar de oración todas las mañanas y empiezan este tipo de oración. Padre, gracias por este día. Gracias por un nuevo amanecer. Padre, gracias por mi familia, gracias por los alimentos. Y después empezamos: Padre, necesito esto, necesito lo otro, quiero esto, quiero lo otro. Te pido por mi familia, te pido por esto, te pido por acá, te pido por acá, te pido. Y cuando se me termina la lista, pues ya empiezo así como a levantarme. ¿Y ahora qué hago? Ya no hay más, ya se me terminó el listadito de todos los días. Esa es oración de atrio. Pero cuando usted entra al lugar santísimo, al lugar santo, entra con la palabra y empieza en el altar de oro. Y en el altar de oro sale el incienso.
Y el incienso es un material que está en el nombre de Jesús. Las oraciones que llegan al trono de Dios. Y empieza a orar de manera diferente. Tanto es así que usted se olvida del listado. Usted se olvida de todo eso. Y usted empieza a decir: Padre, gracias. Perdóname. Ten misericordia. No merezco tener lo que tengo, pero a ti te ha placido. Padre, perdóname, porque verdaderamente yo no entendía qué era estar en tu presencia, qué era hablar contigo. Padre, perdóname, porque verdaderamente, sin merecerlo, tú me tienes en este lugar. Padre, gracias por esta enfermedad. Padre, gracias por este proceso. Padre, gracias por este cáncer. Padre, gracias porque lo que tú estás haciendo es formando la calle de oro. Porque tú no me quieres tener en esta tierra, así como me tienes aquí, tenerme en el cielo. Porque tú me quieres tener en la eternidad venidera, en la nueva Jerusalén. Y para estar en la nueva Jerusalén necesito ser procesado en esta tierra. Y la oración cambia. Y entonces Dios inclina su oído a tu oración. Porque ya no estás orando con un orgullo y una soberbia de adquirir, de deleites personales, sino que quieres deleitar a Dios. Que Dios se goce contigo. Y ese es formar la calle de oro. Y entonces, cuando yo estoy en este lugar santo y la palabra empieza a hacerme eco y a decir: wow, lo que yo hice está malo, es pecado, reconozco, corro a los atrios, al altar de bronce, lo pongo ahí. Y viene la sangre, me purifica, el fuego de Dios desciende. Luego paso a la fuente de agua, como esos choquetes de agua cuando lo limpian y lo purifican, para entrar nuevamente al lugar santo. Y estoy en ese proceso. Por lo tanto, el altar de bronce es como una máquina de reciclaje, donde todo aquello se va a poner para que Dios lo transforme. Y entro al lugar santo, a la calle de oro. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora bien, Salmo 103:7 dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Mire qué tremendo esto. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Los hijos de Israel solo miraban las obras, pero nunca encontraron el camino. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la obra de Dios en nuestras vidas? Pero ¿cuánto hemos encontrado el camino? El pueblo de Israel salieron aproximadamente 800,000 familias. ¿Cuántos entraron a la Nueva Jerusalén? 4. Josué, Caleb, Finias y Elíasar. 4. Y salieron 600,000. Pocos son los que encuentran la puerta estrecha y el camino angosto que nos lleva a la vida. Porque pocos son los que quieren morir a sus propios deseos. ¿Qué es entrar en el camino santo? Kadosh. Es morir a mis deseos. Es morir a aquello que me aparta de Dios. Es morir al propósito que me aleja de Dios. Es morir a aquello, renunciar a aquello que me distancia de Dios. Israel nunca quiso avanzar. Le mostró sus obras, les abrió el mar rojo, los transportó con alas de águila,
Le sacó agua de la roca, paró el sol con Josué. Pero ellos nunca conocieron el camino. Salmo 95:7 dice, Salmo 95:7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Vieron sus obras. Verso 10: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga su corazón y no han conocido mis caminos. Hoy decimos que somos cristianos. Hasta en los currículos ponemos cristiano. Pero no hemos encontrado el camino de oro. Estamos en los atrios, con un pie en el mundo y con un pie en el camino de Dios. Dice, verso 11 me impacta cuando dice: por tanto, juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Y la palabra reposo es la palabra menukha en hebreo, que significa matrimonio. ¿Cuántos quieren ser la esposa del Cordero? Entonces, para ser la esposa del Cordero hay que encontrar el camino. Esposa del Cordero no es quedarme en los atrios. Esposa del Cordero no es quedarme en el lugar santo. Esposa del Cordero es llegar al lugar santísimo. Kadosh, Kadosh. Santo, santo. Apartado, apartado. Mío, mío. Y entonces dice Dios: por cuanto no conocieron su camino, entonces no tendrán mi reposo. Y la palabra menukha, aparte de matrimonio, significa paz, habitación, reposar, reposo. Pregunto entonces, ¿por qué te pega insomnio? Porque estamos ansiosos, porque no hay paz. Y si no hay paz, es porque no he encontrado el camino, la calle de oro que me lleva a tener esa paz. ¿Por qué? Porque quiero seguir haciendo lo que yo quiero, a la forma que yo quiero, cuando yo quiero y con quien yo quiera. Pero no como Dios quiere, al tiempo que Dios quiere y a la forma que Dios quiere. Cuando conozco su camino, encuentro su matrimonio, encuentro la relación, encuentro la intimidad. Entonces, tengo que empezar a elegir. Muchos hoy en día están en la etapa de ser niños. Por eso la palabra de Dios dice: siendo niño, siendo joven y siendo adulto. Hoy muchos somos niños cristianos. Por eso Pablo decía: ¿saben qué? Denle leche todavía, porque son niños fluctuantes que no han crecido ni madurado. Ahora bien, ¿a quiénes Dios va a revelar este camino? ¿Cuántos quieren que Dios les revele este camino? Amén. Vamos a estudiar 6 pasos rapidito. Número 1. A medida que empezamos el camino de esta calle de oro, Dios tiene toda su intención de mostrarnos y que nos convirtamos en su esposa. ¿Qué ocurre con los esposos? En el ámbito personal, mi esposa conoce mi clave de celular, mi clave de correo, yo lo de ella, porque hay una intimidad y nos conocemos. Cuando yo me convierto en un esposo con Jesús, Jesús conoce todo lo mío y yo conozco todo lo de Jesús. ¿Estamos? Entonces, cuando yo empiezo a caminar ese camino,
empieza Dios a mostrarme todos sus secretos, todos sus pasos, todo lo que Él quiere. Y dice, número 1, Dios va a mostrar el camino de la calle de oro a los que esperan y saben esperar en Dios. Salmo 25:1, vamos a estudiar el Salmo 25. Salmo 25:1 dice: enséñame tus sendas. David llegó y dijo: Padre, enséñame tus sendas, enséñame ese camino, enséñame, quiero llegar a tener esa paz. Salmo 25:1 dice: oh Jehová, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. O sea, David sabía que lo perseguían. David fue un hombre que fue perseguido. Y dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Dios te va a mostrar esa calle de oro cuando sabemos esperar en Dios, en confiar en Dios. Dios nunca llega antes ni nunca llega después. Dios llega en el tiempo correcto. La palabra esperar significa kavá, que significa atar, recolectar, esperar, aguardar, juntar. Lo que Dios dice es: ¿por qué te desesperas? Porque yo lo quiero en mi tiempo. No, es que yo lo quiero hoy. ¿Se ha fijado como un niño, o usted le piden las cosas a los padres? Papi, dame un juego. Y usted le dice: hijo, yo te lo voy a comprar. Y el niño empieza: pero quiero ahorita. Y el padre le dice: después, yo sé cuándo te lo voy a dar. Y el niño empieza a hacer berrinche: que yo lo quiero ahorita, lo quiero ahorita, lo quiero ahorita. Porque no sabe esperar en Dios. Cuando sabemos esperar en Dios, pongo mi confianza en Dios y sé que mientras yo espero, Dios está trabajando. Lo que pasa es que no dejo ni espero a que Dios trabaje en mí y en la otra persona. Por lo tanto, si vivo en los atrios, difícilmente puedo esperar en Dios. Porque en los atrios soy un niño berrinchudo, que yo lo quiero hoy, no cuando Dios quiera. Dios te va a dar lo que anhelas cuando tú estés preparado. Pero si no estás preparado, Dios no te lo va a dar. Y entonces la paciencia la está trabajando Dios. Los que esperan en Dios a estas alturas del caminar en la calle, sabemos que Dios tiene el control de todo. ¿Por qué yo me voy a amargar? ¿Por qué yo me voy a enfadar? ¿Por qué yo me voy a enojar? Si confío en Dios, creo en Dios, sé que Dios moverá lo que tenga que mover, sé que Dios abrirá caminos donde no los hay. Por lo tanto, simplemente, gracias Padre, todo a tu tiempo. Y empiece el enemigo a meterte cosas en tu oído. Mira, tú aquí esperando, y mira qué está haciendo, y empieza Satanás a trabajar. Pero como estás en los atrios, vas a berrinchar. Pero si estás en la calle de oro, simplemente le vas a decir: asqueroso diablo,
no me importa lo que tú digas, me importa lo que mi Dios ha dicho que va a estar conmigo. Confío en Dios. Que el médico te dice, se ha fijado que cuando usted, es que llegan con una tal depresión que dice, llegan los médicos, mire, aquí solo Dios. O sea, dejamos al poderoso de último. Y ya los familiares, ya como resignados, pues ya aquí está muerto esto, y aquí ya no hay vida, pues, o sea, aquí solo Dios. Ya se terminó la cosa aquí. Por la poca fe que no sabemos confiar en Dios. ¿Estamos bien? Verso 6 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia acuérdate de mí. Pon tu bondad, oh Jehová. Número 2, ¿a quiénes le va a revelar el camino? A los pecadores. Dice, verso 8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Explíqueme esto, pastor. ¿Cómo es que a los pecadores les va a enseñar el camino? Sencillo. Porque cuando usted está en el lugar santo, viene la luz de su palabra, le alumbra y le hace darse cuenta que lo que hizo es incorrecto. Y entonces Dios lo manda nuevamente a los atrios a dejar el pecado para emprender nuevamente el camino. A los pecadores también Dios les muestra el camino. A ellos también. Los fariseos eran pecadores, pero no lo admitían, porque ellos se querían dueños de la ley, dueños de la verdad. Entonces, ser pecador es que acepto mi pecado, renuncio al pecado y emprendo el camino nuevamente. Lo que Dios está diciendo aquí: te voy a mostrar el camino para que entiendas que lo que estás haciendo es malo. Renuncia a eso y vuelve. Porque el camino lo estoy recorriendo yo como pecador, porque todavía estoy en un camino de crecimiento. ¿Vamos bien? Número 3, enseñará a los humildes el camino. ¿A quiénes le va a enseñar el camino? Número 1. ¿A quién es el número 1? A los que esperan en Dios. Número 2, a los pecadores. Yo soy pecador. Todos los días tengo que ir. Pablo decía: una cosa hago yo todos los días, muero a mí mismo, porque la carne quiere hacer, pero el espíritu quiere hacer otra. Entonces, número 3, a los humildes. A los humildes. Dice, verso 9, dice: encaminará a los humildes por el juicio. Ay, es que esto es lo hermoso. ¿Por dónde encaminará a los humildes? Por el juicio. ¿Y qué es juicio? Procesos, problemas, adversidades, dificultades. Pero ¿cómo yo lo voy a enfrentar? Porque es necesario que Dios me muestre ese camino siendo humilde. Y la palabra humilde, ¿qué significa? Significa ser un necesitado, ser un menesteroso de Dios. Significa ser pobre de espíritu. Los pobres de espíritu heredarán el reino de Dios. Lo que pasa que humilde es estar abajo, ser pobre en espíritu. O sea, si no soy humilde, no me pongo abajo, no me pongo sumiso, y empezaré a tener debates con Dios.
Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Y entonces mi humildad se vuelve una arrogancia, porque la arrogancia me hace creer que merezco algo mejor que lo que me está pasando. Pero cuando soy humilde, simplemente agacho la cabeza y digo: Padre, gracias. Por algo tú lo permites. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Deja de andar de arrogante y soberbio. No, pero es que yo merezco esto. Usted no merece nada. Usted no merece nada. Yo no merezco nada. Todo es por la misericordia y gracia de Dios. Pero entonces, cuando yo encuentro el camino ancho, cuando encuentro la calle de oro, cuando encuentro la calle de oro, entiendo que debo ser humilde, manso, y no voy a contender contra Dios. ¿Cuántos hemos alegado con Dios? ¿Sabes qué, Dios? Me cansé de esta mujer, me cansé de este jefe, me cansé de esto, ya no quiero esto. Si Dios te tiene ese jefe que tienes, es porque necesita formar la calle de oro en tu corazón con ese bárbaro de jefe que tienes. Cuando forme la calle de oro en ti, te pondrá otro jefe, porque ya no necesitarás esa lima que te elige y que te lima para volverte sedita, porque ya pasamos el proceso. Entonces, humilde es estar abajo. Humilde se pone por debajo. En otras palabras, obedece. Y número 4, ahí en el mismo verso dice: y enseñará a los mansos su carrera. O sea, enseñará a los humildes y enseñará a los mansos. Y la palabra manso significa agacharse, descender, humillarse. La humildad me muestra la postura interna delante de Dios. Y la mansedumbre me muestra la postura externa con lo que otros me miran. Yo no puedo ser manso si no primero soy humilde, porque la humildad solo me la mira Dios en mi corazón, pero lo manso me lo mira mi prójimo, mi hermano. Cómo hablo, cómo lo miro, cómo grito, cuando me callo. Entonces, ser manso es descender. Les he dicho por 3 años, el crecer en Cristo es descender en lo natural. Cuando yo desciendo en lo natural, estoy creciendo en lo espiritual. Y al final, la vida eterna es espiritual. Por lo tanto, debo aprender a descender en lo natural para crecer en lo espiritual. ¿Cuántos somos mansos? ¿Cuánto nos choca que nos digan las cosas? Que muchas veces hasta tienen temor de decirnos las cosas. Decile vos. Decile vos. Y al final quien tiene terminando de decir las cosas es su esposa. Porque ella así con suavidad, sobando el pelito a uno, le dice: mira amor, no lo hagas acá. Y los hijos allá temblando. Porque no somos mansos. Pero cuando tú eres manso, entenderán todo mundo la humildad que hay por dentro. Lo que reflejas por fuera es lo que hay por dentro. Vamos bien. Número 5. Me encanta esta. ¿A quiénes más enseñará el camino Dios?
Verso 10 dice: a los temerosos a Dios. Mire qué tremendo. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, la palabra temor no es el temor que Satanás mete. Satanás mete un temor que te neutraliza, te paraliza, que te deja noqueado. Cuando ustedes han recibido una noticia y queda que no se mueve y empieza a temblar y todo, bueno, ese es el temor que no viene de Dios, ese es un temor del enemigo. Ahora, el temor a Dios es el temor reverente a Dios. Temor es reverenciar. Es ejemplo. Si está la palabra de Dios, ¿por qué voy a estar haciendo otra cosa? Cuando estoy hablando la palabra de Dios y estoy haciendo otra cosa, lo que estoy haciendo es irreverenciando la palabra de Dios. No tengo temor a Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿quiénes estaban alrededor? Aquellos soldados. ¿Y qué estaban haciendo? Jugando naipe, sorteándose las vestiduras, sin un temor reverente a lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario. Hoy en día la iglesia pasa lo mismo. Está la palabra de Dios, la unción poderosa, y estoy preguntando si los frijoles ya los sacaron del fuego. Y estoy preguntando si ya le dieron de comer a la bebé. ¿Por qué me pasa eso? Porque yo creo tener control de todo y desconfío que Dios puede hacer lo que solo yo puedo hacer. Cuando hay reverencia a la palabra, temor a la palabra, a eso Dios les muestra el camino. Pero aquellos que no reverencian a Dios, es como echar las perlas a los cerdos, que no la valoran y no la cuidan. Por lo tanto, hoy me encanta la iglesia católica. Me encanta. De ahí vengo. Una reverencia hasta para entrar a la iglesia. Y aquí, ¿por qué? No hay reverencia a la palabra. No hay reverencia que aquí esté el ámbito de Dios. No hay reverencia a la santidad. No hay temor, no hay moral para reverenciar a Dios. Pero sí somos buenos para exigirle a Dios. Porque hacemos de caso que Dios tiene que cumplirme mis caprichos. Si usted vino por primera vez, perdóneme, pero es el mensaje que predicamos. Porque saben que estoy cansado de ver tantos cristianos sin amor a Jesús, sin darle la honra que se merece. No podemos estar sosiegos 1 o 2 horas porque no reverencio a Jesús. Y por eso el camino no me es mostrado. Y por eso paso en angustia. Por eso paso en desesperanza. Por eso paso en tribulación. Por eso paso con dolor. Porque no confío en Dios. Porque
porque no le creo a Dios. Porque todo lo quiero a mi tiempo, a mi forma. Y no al tiempo de Dios. Tu proceso terminará hasta que estés procesado. El día que termines el proceso y que te conviertes en una liso, ese día Dios dice: ya no ocupa más lima, ya no ocupa más piedra para pulirlo. Entonces Dios dice: ya no ocupo el cáncer, ya no ocupo el problema familiar, ya no ocupo esto, porque has aprendido el proceso. Ve y vive en paz, porque has sido procesado. Y cierro con esta. Cierro con esta. Le enseñaré el camino a quienes confiesan el pecado. Salmo 32:1 dice: Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras cayó, ¿qué? Su pecado. Cuando tú tienes pecados y los tienes dentro, tus huesos te van a consumir. Entrará la artritis, entrará el dolor, entrará la migraña, entrará tantos casos, porque todo tu pecado lo consumen tus huesos. Y David entendió esto y dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo. Santo que es estar en la calle de oro, en el Kadosh, en la santidad, en el apartado para Dios. Y dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Verso 7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, verso 8, y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es hermoso. O sea, David dijo: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Pero una vez confesé mis iniquidades, confesé mis transgresiones, vine a ser rejuvenecido. Y entonces Dios me enseñó el camino y Él fija sus ojos sobre mí. Por lo tanto, una vez que confiese el camino, Dios me sigue el pecado, Dios me sigue mostrando más caminos. Yo no pretendo avanzar en otras áreas si no he sanado una área. Entonces Dios dice: cuando tú estás siendo enseñado y estás confesando el camino, el pecado, y te apartas del pecado, entonces Dios dice: te mostraré otro camino. Y sigue el proceso de seguirte mostrando hasta llegar a convertirte en la esposa de Jesucristo.